Bueno, dar las gracias a todo el mundo por venir. Yo creo que es importante para nosotros desde hace bastante tiempo, por lo menos desde que empezamos en esta oficina parlamentaria, a trabajar con Dani y con Eric también en la auditoría de la deuda griega. Hablamos de intentar trasladar ciertas experiencias de lo que se estaba hablando allí, aquí, de intentar no esperar, no fiar todo a un hipotético victoria en las generales, sino que ya había victorias locales en donde se podía empezar a hacer trabajo en el tema de la auditoría, en el tema de la deuda. Dani participó de forma importante en el comité técnico, igual que Eric Toussaint, que van a participar en el curso. Yo simplemente pude participar con ellos en dar difusión a los resultados y el comité internacional que avaló la auditoría. Y a nivel europeo, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros desde el GUE estamos trabajando, y directamente desde nuestra oficina estamos trabajando esta cuestión a nivel europeo, intentando coordinar ahora mismo con Zoe Konstantopoulos, que fue la que inició también en Grecia, que se terminen los resultados de la auditoría, que se puedan difundir a nivel europeo. Estamos también colaborando en diferentes marcos europeos con la cuestión de la deuda. El próximo que va a haber es la conferencia del Plan B en París, organizada por, bueno, no sé si lo conocéis, Varoufakis, Lafontaine, Zoe Konstantopoulos, Mélenchon, La Fasina y otra serie de gente que plantean que era posible una salida diferente a la que vimos en Grecia. Nuestro interés y trabajo con ellos está siendo en las mesas que va a haber sobre deuda en ese plan. Nuestra idea es intentar con mucha más gente, incluir a más gente de movimientos sociales. A día de hoy no hay mucha gente de movimientos sociales participando en este tipo de encuentros, y nuestra idea es que podamos tener algún tipo de este tipo de encuentros a nivel europeo en Madrid, contra austeridad, más amplio que lo que podría ser simplemente un plan B, donde el tema de la deuda también sea un elemento central. Para eso estamos intentando trabajar, y esperemos que en París se pueda concretar algo más estos eventos. De hecho, ya tuvimos una primera reunión donde alguna gente de los que estáis aquí ya participaron en Bruselas, aprovechando las euromarchas y el encuentro de la deuda europeo con el tema del KTDM. Y nuestra idea fundamental es que la deuda esté metida en los programas políticos, tanto de movimientos sociales como de organizaciones políticas, al menos en lo que podríamos considerar los pueblos del sur de Europa. Entendemos que la deuda está siendo como un elemento de disciplinamiento de los países y de sometimiento de los países del sur, no solo como un elemento de expropiación, sino también de disciplina dentro de la arquitectura europea, igual que cumple, por ejemplo, esa función el Pacto de Estabilidad. Estamos viendo además el elemento claramente político y no económico, tanto de la deuda como del Pacto de Estabilidad. En las últimas declaraciones, no sé si estáis al tanto, este martes en sesión plenaria, de Tusk, presidente del Consejo, y de Juncker, presidente de la Comisión Europea, en donde por primera vez hablan de quita de la deuda griega, flexibilidad en el Pacto de Estabilidad. Y diréis, hostia, si hace 4 meses tiraron un gobierno, chantajearon y se pasaron por el arco en triunfo un referéndum con un 60% de apoyo popular. ¿A cambio de qué? A cambio de que el gobierno griego haga de policía de fronteras. Están dispuestos a rebajar el déficit, están dispuestos a incluso hablar de quita, algo que era impensable. Para la parte europea de la Troika, para el FMI sí que había una quita, no es como nosotros lo planteamos evidentemente, pero sí se hablaba por lo menos de quita.
y es a cambio de que Tsipras y el gobierno griego acoja entre 50 y 100.000 refugiados, cierre fronteras y haga de policía de frontera, o sea, haga directamente de policía de Centro Europa, básicamente. Con lo cual vemos la cuestión política claramente que juega como disciplinamiento de los pueblos del sur de Europa dentro del arco institucional europeo elementos como la deuda o el pacto de estabilidad, que nos intentan vender muchas veces que son tablas de la ley de un sistema económico, cuando es todo lo contrario. Son elementos fundamentales de disciplina de gobiernos y de disciplina de diferentes pueblos. También, por cierto, ya que estábamos con este tema, a Turquía, que no le pueden hablar de pacto de estabilidad, le decían que acelerarían el proceso de integración en la Unión Europea, tanto en cuanto hiciera también de policía de fronteras. Lo mismo que se lo hacían a Macedonia, lo mismo que se lo hacían a Serbia, en ese caso más allá de un apoyo económico cifrado en unos 6.500 millones. Entonces, yo creo que es para nosotros es muy importante, por eso, el intentar trasladar, este es el primer, ayer tuvimos la inauguración de esta oficina parlamentaria, una oficina parlamentaria que en principio estará sufragada por Lola Sánchez y yo mismo, pero que la idea es que sea poco oficina y poco parlamentaria, o sea, que se utilice mucho para este tipo de eventos, cursos de formación, talleres, charlas, debates, que la gente se apropie de él, lo construya. Yo creo que no es casual que esté fuera el local también de Traficantes de Sueños, que ha sido durante mucho tiempo espacio para movimientos sociales, porque se sigue utilizando en gran medida para lo mismo sin vender libros, ¿no? Entonces, tampoco vendiendo Biblias. Yo creo que es una cuestión importante, pero sí que lo podamos intentar hacer nuestro, o sea que va a haber un comité, también lo digo, de gente voluntaria, por si los diferentes movimientos sociales que también hay, no solo este curso está fundamentalmente constituido por cargos públicos, fundamentalmente concejales y concejalas del Estado y gente que trabaja el tema de las deudas de movimientos sociales. Bueno, pues la gente de movimientos sociales que entienda que puede hacer actividades aquí, que simplemente pues, con pedirlo y que haya espacio se puede utilizar. Y lo que estamos intentando en este espacio es trasladar trabajos que estamos haciendo en Europa y experiencias que estamos haciendo en Europa, trasladarlas aquí. Y por eso era contaros un poco lo que estábamos haciendo nosotros en tema de deuda, como oficina parlamentaria en Bruselas y como grupo político de Podemos en Bruselas, donde estamos intentando que la deuda sea un elemento central de nuestro trabajo. Para ello también vamos a contar con Lorena, que va a hablar de la experiencia que se está haciendo en cierta medida innovadora en la Comunidad de Madrid, donde ya os lo contará ella, que se inicia una auditoría. Para nosotros era importante que estuviera Lorena, no solo porque estamos en Madrid, creemos que era importante que hubiera alguien del Grupo Parlamentario de Madrid, sino sobre todo también porque es novedoso en Madrid, pero también es novedoso que, por ejemplo, en Mallorca, en Palma, en las islas, en las Baleares, también se empieza una auditoría. En otros espacios de comunidades autónomas se van a empezar auditorías que son diferentes, evidentemente, por competencias también a los ayuntamientos, que tienen que tener también un tratamiento específico y que nos parecía muy importante. Para aterrizar en el tema municipal, y con esto ya terminar y dejaros con Lorena, uno de los elementos que nos gustaría sacar de aquí sería no solo una formación sobre el tema de auditorías municipales o autonómicas. Creemos que está muy bien la formación, que es fundamental, pero que tiene que haber coordinación para la acción. Yo creo que es muy importante que intentemos sacar una red de contactos, una coordinación, una lista de correo al principio, si queremos, de gente, concejales, CUPs, ayuntamientos que estén tocando el tema de la auditoría de la deuda, que lo quieran tocar, en donde se puedan responder dudas, en donde se puedan intentar
volcar experiencias que se están haciendo en otros espacios, y nosotros queremos comprometernos a que también pueda ser europeo. Yo no sé si Eric os lo comentará, pero por ejemplo en Bélgica también se está empezando a hacer auditorías municipales de la deuda, es un elemento que nos parece importante. En Francia también se va a intentar empezar. En Portugal hay un intento de ver si eso podría ser posible. Por parte de PSOE Constantopoulos también había un intento de que algún ayuntamiento griego pudiera trasladar la experiencia ¿cómo es esto? De la Comisión de la Verdad de la auditoría, y incluso el movimiento 5 Estrellas en Italia, con el que nosotros también tenemos trabajo en el Parlamento Europeo, ha planteado en algunos municipios el inicio también de auditorías ciudadanas en Italia. Entonces creemos que sería una buena labor, un buen trabajo el poder partir a raíz de este curso de ir trabajando hacia una pequeña coordinación a nivel del Estado, que luego pudiera tener una conexión con otros municipios a nivel europeo que estén haciendo cosas similares a las nuestras, que yo creo que puede dar mucha más fuerza. Por ejemplo, tenemos aquí al Ayuntamiento de Cádiz, alguien del Ayuntamiento de Cádiz que antes se me ha presentado, que no le he visto aquí. Por ejemplo, hay una amenaza directa de intervención al Ayuntamiento de Cádiz, pero no solo, a otros ayuntamientos. Si además empiezan a cabo con la auditoría, ya se hablará y demás, hay que tener algún tipo de coordinación para poder responder a este tipo de intentos de amenaza, de intervención, de paralización. Tenemos al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos, que también ha recibido amenazas el Ayuntamiento de Madrid, y así va a ir con cualquier ayuntamiento que intente plantear algo diferente. Y yo creo que eso se puede arrefiar después de las elecciones generales, dependiendo mucho del resultado que se saque las mismas. Entonces yo creo que por eso nuestra intención es que el curso no solo se quede en ese elemento formativo y que nos ayude a todas y a todos, sino que pueda tener luego algún tipo de plasmación, de coordinación estatal, con visos a tener algún tipo de información europea en esta característica. De dar las gracias a todo el mundo por haber venido, haberlo hecho con tan poco tiempo, además, que yo creo que es un elemento muy importante, y al haber llenado la sala, que ya no teníamos más plazas, o sea que tampoco podría haber venido muchísima más gente. Dar también, evidentemente, las gracias a la gente que se ha trasladado desde fuera, que yo creo que es de agradecer y es importante. Tenemos gente hasta de Canarias, que yo creo que es un elemento. 4 compañeros, ¿no? O compañeras, si no me equivoco, habéis venido de Canarias. Yo he visto más de 2, ¿no? Pues estaban 4 inscritos. ¿Sabes? A lo mejor vienen por ahí. Simplemente, pues eso, dar las gracias, ver qué tal sale y pues empezar con Lorena. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias por haberme invitado al comienzo de este curso tan importante y tan interesante. Como ya ha explicado Miguel antes, yo soy diputada del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid desde hace 5 meses, y la razón por la que supongo que me invitan es porque efectivamente, como bien contaba Miguel antes, nosotros hemos comenzado una experiencia, y yo creo que lo que voy a hacer es contárosla muy brevemente en qué está consistiendo, porque también es verdad que acaba de arrancar y que lleva poca trayectoria, pero sí es verdad que es un hito, es un acontecimiento verdaderamente novedoso en la Comunidad de Madrid, que como muchos de vosotros y vosotras sabréis, porque sois de aquí, y los que no, porque supongo que sois personas que seguís de manera activa la política, pues en la Comunidad de Madrid el Partido Popular lleva gobernando los últimos 20 años y en los últimos años, desde luego, con una mayoría absoluta y aplastante, en la que han venido haciendo exactamente lo que les ha dado la gana
sin ningún tipo de control, ¿no? Y entonces esta es la primera vez en mucho tiempo que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta y que desde los grupos de la oposición, bueno, que el propio Partido Popular se ve en la necesidad de tener que negociar con sus socios de Ciudadanos en este momento para poder sacar sus proyectos adelante, y que también los grupos de la oposición estamos pudiendo sacar adelante iniciativas nuestras, cosa que es una novedad en la Asamblea de Madrid. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros desde Podemos planteamos era la necesidad, por un diagnóstico que nosotros habíamos hecho en el relato que nosotros contábamos durante la campaña y desde que nació Podemos, es que nos preocupaba mucho cómo el Partido Popular, que se vende a sí mismo como un magnífico gestor, ¿no? Son unos gurús de las finanzas, unos magníficos gestores, que lo que han hecho concretamente en esta región ha sido incrementar la deuda que tenía Madrid, que en el año 2010 era de 4.000 millones de euros. De pronto nos encontramos con que en 2014 la deuda ascendía a 24.000 millones de euros. Y esto venía sospechosamente ligado a una serie de episodios de corrupción que todos y todas conocemos muy bien, y a una serie de casos notoriamente conocidos de sobrecostes en los proyectos de obra pública que se concedían, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al llegar a la Asamblea de Madrid consideramos que era muy importante saber cómo se había gestionado la Comunidad de Madrid, qué es lo que había pasado aquí, o sea, estudiarlo de una manera un poco rigurosa, por qué teníamos esta deuda que se había incrementado tantísimo en estos años y que había que contárselo a la gente. Las personas tenían que saber de qué manera se había gestionado la cosa pública, por qué teníamos esta deuda, que además yo creo que lo interesante de iniciar estas auditorías, de estos procesos, es poder contar a las personas que la deuda, que es una cosa que puede sonar un poco lejana, ¿no? Las personas que no somos expertas en economía, yo no soy economista tampoco, son cosas que decimos, bueno, esas son cosas de expertos, ¿no? Pero es muy interesante que por primera vez estemos siendo capaces de trasladar el relato de que el motivo por el cual las escuelas públicas no tienen sillas suficientes para los niños y las niñas, por la cual muchos niños y niñas de la Comunidad de Madrid no tienen un comedor gratuito en el que comer a mediodía, o no pueden pagar los libros, o hay unas listas de espera tremendas en los hospitales y en los centros de salud, etcétera, etcétera. O sea, el motivo de que en los barrios no haya un polideportivo en el que todo el mundo pueda nadar o jugar al baloncesto es que tenemos esta deuda que partíamos de la sospecha, ahora estamos estudiándola con rigor, partíamos de la sospecha de que el modelo de gestión en la Comunidad de Madrid está basado fundamentalmente en el ladrillo y en un cuadro diagnóstico que nosotros preparamos cuando planteamos en el Parlamento de Madrid que era importante hacer esta comisión. La manera en que lo explicamos al resto de los grupos era que nosotros habíamos hecho un diagnóstico por el cual, si bien nosotros creemos que cuando se hace un concurso público para ejecutar un proyecto que va a cubrir un servicio público, parece que el sentido común y la lógica diría que lo importante es, en primer lugar, identificar una necesidad, ¿no? Voy a poner el ejemplo para aterrizarlo ya en el caso que estamos estudiando ahora. En el caso de la justicia, por ejemplo, si quienes tengáis experiencia con la justicia o hayáis oído hablar de ella, pues todos más o menos sabemos que la justicia pues es muy lenta, ¿no? Y no funciona, está muy atascada. Las personas que se quieren divorciar pues tienen que esperar 3 años muchas veces para conseguir un informe del equipo psicosocial que diga si los niños se quedan con el padre o la madre, o para reclamar un despido pues hay que esperar 2 años. Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues primero hay que identificar una necesidad. El servicio público de la justicia necesita una solución porque hay muchísimos atascos, hay muchos expedientes, hay muchos procedimientos y parece que no hay suficientes medios para sacarlos adelante. Después vendría un proceso de seleccionar cuáles son las opciones. Si tenemos este problema en un servicio público que hay que resolver, ¿qué opciones tenemos, ¿no? A continuación, una vez detectada el problema y cuáles son las opciones posibles, que esto tendría que venir avalado por un equipo de personas expertas que hiciesen un informe independiente y lo más objetivo posible, que detectara esa necesidad y que viese cuáles son las opciones posibles, habría que seleccionarla mejor por este comité de personas expertas que hiciera un informe objetivo, y ya iniciar una fase de contratación que, por supuesto, cumpliera con los requisitos legales de concurrencia y transparencia. Y, por último, tendría que haber un control en la ejecución de ese proyecto, porque para eso se está gestionando una necesidad pública con dinero público, ¿no? Y
como digo, esto sería una secuencia lógica de hechos de cómo se contrata un servicio público y, sin embargo, nosotros hemos detectado que en el Estado español en general y en la Comunidad de Madrid en particular, el proceso es exactamente el inverso. Primero se decide a quién le voy a dar yo una obra. Luego ya veo de qué manera hago las plegados del contrato para que encaje a la perfección esta empresa a la que yo le quiero adjudicar la obra, y luego ya, si eso vemos, esta obra que se ha ejecutado, qué necesidad puede resolver, ¿no? Es un caso paradigmático. Nosotros hemos arrancado esta comisión estudiando el caso de la Ciudad de la Justicia. En la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, de Esperanza Aguirre y de Alfredo Prada, cuando era consejero de Justicia, decidió que era absolutamente necesario, para abordar el problema de la justicia, concentrar todas las sedes judiciales. Los edificios de la justicia en Madrid pues tienen, me parece que hasta 19 sedes diferentes en la Ciudad de Madrid, y que era importantísimo concentrarlas todas. Total que decidieron iniciar una obra faraónica que, además, lo primero que decidieron es qué arquitectos eran los que iban a construir 14 edificios que iban a ser emblemáticos, cada uno de ellos con un diseño absolutamente espectacular, y se eligieron a una serie de un grupo abultado de arquitectos de mucho renombre y mucho prestigio internacional, que cobraban auténticas millonadas por crear obras medio arquitectónicas, medio artísticas, y eso fue lo primero que se decidió. Ahora, varios años después, hemos conocido que aquella obra faraónica que se ha quedado, hemos ido a visitarla la semana pasada, en la construcción de un único edificio, comúnmente conocido como el Donut, porque es un edificio circular, y que estaba proyectado, estaba previsto que fuese el Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal es el que tiene que albergar a todos los aspectos médicos que tienen que ver con la justicia, ¿no? Los médicos forenses, la anatomía patológica, bueno, todas estas cuestiones. Se construyó este edificio de medicina legal y, posteriormente, con motivo de la crisis económica, se paralizaron las obras de la construcción de la Ciudad de la Justicia y allá se quedó abandonado. La ley, una ley reciente, hace pocos años, prevé que es obligatorio en la Comunidad de Madrid que exista este edificio de medicina legal, es decir, que la construcción de este edificio hubiese podido cumplir la función de cumplir con la legalidad que tiene este mandato, y, sin embargo, ahora que ese edificio está ahí construido hace muchos años y que está devaluándose su precio, que además tuvo enormes problemas porque el edificio pues lo diseñó un arquitecto moderno, vanguardista, y entonces es un edificio circular, absolutamente espectacular por dentro, porque lo es, pero que difícilmente cumple las funciones para las que está previsto, porque, claro, pues luego sucede que las camillas, por ejemplo, para trasladar los cadáveres, pues tienen unas medidas estandarizadas y tal, entonces no cabían en los ascensores de diseño que este arquitecto había diseñado, ¿no? Etcétera, etcétera. O bueno, es un edificio que obedece a este espíritu megalómano de quien ha proyectado el edificio, porque alberga, me parece que nos dijeron que tenía, y las visitamos, 127 cámaras de conservación en frío de los cadáveres, que es prácticamente el doble de la capacidad que tiene en la actualidad el Instituto Anatómico Forense de Madrid, y que, según nos decían las personas expertas, esa es una previsión como para que ocurra una catástrofe, pues que nos invada ovnis de Marte, y que, es decir, eso son catástrofes que no suceden habitualmente. Y, sin embargo, la previsión de la construcción de este instituto es esa. Ahora está ahí abandonado, ha habido que desconejarlo 4 veces porque se lo comen los conejos, está absolutamente alejado de la ciudad, no tiene infraestructura de transporte público para llegar, solamente es posible llegar en coche y el GPS ni siquiera detecta fácilmente el lugar. Y yo me pregunto, en el caso de que esto se hubiese finalizado y se hubiesen verdaderamente construido los edificios de la justicia allí, imaginaros qué funcionalidad tiene para el ciudadano, para la ciudadana, que somos los usuarios del servicio público de justicia, que tenemos que ir un día a declarar o a llevar un papel o a cualquier gestión rápida, trasladarse a 20 kilómetros de Madrid, ¿no? Es decir, los servicios públicos tienen que tener también una circunstancia de proximidad y no pueden complicar tanto la vida de la ciudadanía. Pero la realidad es que este edificio se ha quedado allí construido y, encima, ni siquiera ahora, aunque las autoridades de la Comunidad de Madrid decidieran ponerlo en funcionamiento para hacer uso de él, bueno, pues nos encontramos con la circunstancia de que no se puede, porque los médicos forenses no son unos médicos normales que trabajan viendo el cuerpo de las personas y las heridas, sino que son una especie de notarios de la medicina
opina que con lo que trabajan es con los expedientes judiciales. Total, que los médicos forenses tienen que trabajar en los juzgados. Y como los juzgados están en el centro de Madrid, no se puede trasladar allí a los médicos forenses a trabajar porque no tienen los juzgados, que no pueden salir los expedientes de los juzgados. Con lo cual, ahora este edificio, pues bueno, ahí nos dedicamos a hacer un concurso de ideas de para qué podría servir. Vamos, de hecho, fue especialmente llamativo que cuando llegó la comisión parlamentaria a visitar la Ciudad de la Justicia esta semana pasada, de pronto estábamos visitando uno de los túneles subterráneos y oímos: ¡silencio, se rueda! Y se nos acercó un señor con unos cascos y un micrófono. Oigan, señores, tienen ustedes que callarse porque estamos en medio de un rodaje. Bueno, pues resulta que es que tenían una autorización para grabar una película de terror sobre el túnel del tiempo o no sé qué historia, y esa es la utilidad que se está dando a un proyecto que nos ha costado a los madrileños y madrileñas la friolera de 105 millones de euros. En la Comisión de Estudio de la Deuda estamos llamando a comparecer a las personas que han tenido cargos de responsables, pero no responsables políticos, sino más en la gestión directa de este proyecto. A los apoderados, a los liquidadores, porque pensamos que eran las personas que nos podían suministrar más información. Ya teníamos conocimiento de cómo responden los políticos del Partido Popular a las comisiones de investigación, que es poniéndose un mono de plástico que todo les resbala, no se responsabilizan de nada, no cuentan nada, dan la vuelta a la tortilla. Ya sabemos todos cómo funciona Esperanza Aguirre, cómo funciona Ignacio González. Entonces decidimos llamar a las personas técnicas y nos hemos llevado la sorpresa, no en todos los casos, de que algunos de ellos sí nos han contado muchísimas cosas. Y eran cargos que habían sido designados por el Partido Popular, pero bueno, también hay gente honesta y a la que no le gusta cumplir una función de un cargo en el que tiene que asumir que se ha despilfarrado el dinero como se ha despilfarrado. Uno de los apoderados, de los gestores de la Sociedad Campus de la Justicia, nos contaba cómo había sido una auténtica vergüenza el dineral que se había gastado simplemente en merchandising, ¿no? En paraguas de la Ciudad de la Justicia, en gorras, en camisetas, en libros de una edición carísima, de una supuesta exposición itinerante que se iba a hacer por toda Europa y por todo el mundo, contando esta joya arquitectónica que en la Comunidad de Madrid íbamos a construir, que era la sede de la Ciudad de la Justicia, con 14 superedificios emblemáticos, y solo en eso y en sueldos de directivos. Todas las personas que estaban contratadas en el Campus de la Justicia eran directivas. Había una sola persona administrativa con sueldos millonarios de 100.000 euros al año y demás, ¿no? Entonces, bueno, en esta comisión, que lleva solamente 2 sesiones, hemos empezado por estudiar este caso. Sabemos que no va a ser posible ser absolutamente exhaustivos porque el número de casos en los que ha habido sobrecostes y que sospechamos que ha podido haber una gestión cuanto menos de despilfarro, desde luego en la mayoría de los casos también, en mi opinión, yo soy abogada, me he dedicado siempre al derecho penal y en mi opinión todas estas conductas van a llevar aparejadas actos delictivos, es decir, las personas responsables de la ejecución de estos proyectos públicos probablemente en la mayoría de los casos habrán cometido delitos, pero nos encontramos con el problema de que los delitos de corrupción prescriben muy pronto y muchos de ellos estarán prescritos ya, porque estamos hablando de auditar la gestión pública de los últimos 8 años y lamentablemente, a pesar de que acaban de reformar el Código Penal y nos lo han vendido como el Código Penal contra la corrupción, eso no es verdad, y el anterior desde luego tampoco lo era, y estos delitos prescriben pronto y va a ser difícil investigar o poder derivar casos a la Fiscalía en este sentido, pero sí al menos poder pedir responsabilidades políticas a las personas que han derrochado, malversado de esta manera el dinero de todos, ¿no? La finalidad que tenemos con esta comisión es que después de haber estudiado una serie de proyectos emblemáticos que nos sirvan, cuanto menos, para poder hacer un relato político de cómo han funcionado quienes nos han estado gestionando durante todos estos años y despilfarrando de esta manera el dinero de todos y todas, pueda terminar en un paquete legislativo que regule de una manera definitiva o estable en el tiempo cómo deben salir a concurso o sea, que cumplan una serie de requisitos de transparencia y de concurrencia en la contratación de los proyectos públicos, de las obras públicas, ¿no? Y no como sucede hasta la fecha, en la que, como decía antes, pues la mayoría de los contratos públicos se los han llevado una serie de empresas que se cuentan con los dedos de una mano, que caben, nosotros decimos siempre, en el palco de uno de los 2 grandes estadios de fútbol, y que se ha dejado fuera a la mayoría de los empresarios, de las pymes, que no han podido acceder a los contratos públicos porque se lo ha llevado todo una serie de empresarios que han constituido una red clientelar del Partido Popular, ¿no? Y esa es la manera
se ha funcionado hasta la fecha. Termino contando simplemente de manera anecdótica que ahora, pues también desde que hemos llegado al Parlamento, pues procuramos formarnos de estudiar, y en uno de los cursos que yo estoy haciendo ahora sobre gestión pública, el caso que nos pusieron para trabajar fue cómo se había hecho el Museo Guggenheim, ¿no? En los años 90. O sea, que quiero decir que esto es una cosa que no es patrimonio exclusivo de la Comunidad de Madrid ni valenciana, que son tan hermanas y tan paralelas en la manera en que se ha gestionado, sino que trasciende más allá, ¿no? A mí lo que me resultó más llamativo cuando estudié el caso de la construcción del Museo Guggenheim es que toda la adjudicación de la obra del Museo Guggenheim, que costó de aquella época 16.000 millones de pesetas, que fue una inversión muy grande, ¿no?, en una construcción tan cara y tan buena, todas las adjudicaciones se habían hecho a dedo, no había habido ni un solo concurso público, ¿no? O sea, los responsables del gobierno vasco en ese momento llamaban a los empresarios que, por las razones que sean, consideraban oportunos para encargarles directamente la adjudicación de la obra. Aunque, a pesar de que esto fue lo que a mí me resultó más llamativo, en el curso que comparto, sobre todo con otros compañeros que están haciéndolo también y que son casi todos del Partido Popular, lamentablemente es así, ninguno de ellos veía esto en la lectura del caso, ¿no? Cada uno veía aspectos diferentes y nadie se había fijado en que se había incumplido de una manera drástica la ley de contratación pública. Y yo, bueno, pues esto simplemente lo dejo para la reflexión, ¿no?, bueno, pues cómo vemos cada uno o qué tiene en la cabeza cada persona según del lugar de donde venga, ¿no? Y bueno, nada más y muchas gracias. Deciros también que acaba de llegar hace un ratito, que le he visto, el portavoz de nuestra comisión, que es Eduardo Gutiérrez, que es la persona que está trabajando de manera más concienzuda en el contenido de la comisión, que sabe muchísimo y que yo espero que luego tenga oportunidad de intervenir si así lo quiere y que os cuente alguna cosa más sobre esta comisión. Muchas gracias.